Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Línea Médica, como todos los lunes, para revisar un tema de interés para todos y que me han pedido, que me han solicitado. Soy el doctor Didier Gómez Trujillo, su amigo, que vamos a hablar de fibromialgia, de un problema bastante común, problema que nos hace saber a todos que en un momento dado hay algunas enfermedades que quizás falta estudiar mucho más, y es que la medicina es tan vasta que no siempre se puede tener toda la información, que la medicina siempre está en constante evolución, en constante cambio, y por eso titulamos a esta plática fibromialgia, una enfermedad actual. Y mialgia es dolor muscular, y esto nos va a permitir saber, conocer un poco más cómo podríamos nosotros resolver o mejorar este tipo de proceso patológico que nos afecta tanto a mujeres como a hombres, en una patología que va a afectar al tejido conectivo. Y esta fibromialgia, que es un problema complejo de salud, que es bastante común y generalmente se va a acompañar de dolor, un dolor que se va haciendo crónico, de un cansancio y otros síntomas que a veces son difíciles de manejar. Cuando hablamos de síntomas nos referimos a esos datos que no podemos ver, por ejemplo, el temperatura, y puede ser el calor, pero hay otros que se pueden medir y entonces aquí estamos con los síntomas, como sería el caso de la fatiga. Y esta existencia de esta patología ya se conoce desde hace mucho tiempo por la comunidad médica, pero hay algunos conceptos y algunos mitos en relación a ellos y vamos a tratarlos el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la fibromialgia? Este es un padecimiento, es una enfermedad que se caracteriza por un dolor generalizado. Y este dolor generalizado nos da respuestas aumentadas a estímulos que percibimos como nociceptivos y síntomas somáticos, es decir, como parte del dolor y como parte directamente identificamos corporalmente. Este dolor crónico que pudiera darnos rigidez articular y que no está diagnosticado como una artritis reumatoide, que nos hace sentir fatigados, cansados, que no nos permite conciliar el sueño, o al contrario, nos da mucho sueño, con dificultades para concentrarnos, para aprender las cosas y con cambios en el estado de ánimo, incluso que pueden llegar a la depresión. Y ese es el tipo de dolor que afecta a este tipo de problema, que es la fibromialgia, asociado con algunos síntomas. Y este dolor que va a ser diferente en cuanto a intensidad, porque puede ser un dolor leve y que de repente se hace más fuerte, tanto que incluso va a afectar a otras áreas del cuerpo que no son solamente eh, las partes articulares o las partes musculares, sino es generalizado. Y entonces no se va a limitar a una región específica. Por ejemplo, cuando duele en la espalda baja, todos sabemos que eso es un síntoma y se llama lumbalgia. Cuando duele la espalda y duele hacia la parte posterior de la pierna y llegando hasta el pie, hablamos de una lumbociática. Puede ser lumbociática derecha, lumbociática izquierda. Y si bien hay alguna parte de la lumbalgia que nos refiere no solamente al dolor de la espalda baja, sino que nos da algunos patrones de dolor, pero generalmente son dorsales o posteriores,
Aquí en este caso es un malestar profundo que va a afectar a diferentes áreas del cuerpo y esto nos puede dificultar el diagnóstico, llevando a que nuestro paciente se pudiera sentir frustrado porque no hay esa respuesta o ese diagnóstico que está buscando para que teniendo el diagnóstico se tenga el tratamiento. Y lo que estamos viendo con respecto a la fibromialgia es esa naturaleza aparentemente invisible. ¿Por qué aparentemente invisible? Porque pareciera que no existiera y sin embargo quienes lo padecen saben que está doliendo. Y esa es una de las cuestiones por las cuales los médicos les creemos a los pacientes, porque cuando los pacientes nos dicen que tiene dolor es porque le duele, no tiene por qué fingirnos. Y en ese tipo de dolor no hay pruebas físicas evidentes que corroboren esta parte del dolor. Incluso la gente cercana pudiera pensar que está fingiendo y ese estigma social puede agravar esa carga emocional que tiene el paciente, haciéndonos vivir en un mundo un poco difícil. Y esto también desalienta a los pacientes a buscar ayuda. Sabe que buscando a su médico o a su médica, nosotros vamos a ayudarlos porque sabemos que requerimos ayudarle a salir de ese cuadro. Y esto resalta la necesidad de una mayor sensibilización y educación sobre la fibromialgia, que en algún tiempo estuvo muy de boga y todo el mundo revisaba que era la fibromialgia y a últimas fechas pareciera que se está dejando de estudiar y sin embargo la enfermedad está presente en mucho más personas. Aquí hay anormalidades a nivel a nivel biología molecular, es decir, a nivel de la parte más abajo del nivel celular, de abajo de las células, porque hay anormalidades bioquímicas en esta parte del metabolismo, que son las reacciones químicas sumadas, y también en funciones inmunorreguladoras y genéticas, que las inmunorreguladoras generalmente las hace el sistema nervioso con el sistema endocrino, es decir, con las hormonas, y también algunas anormalidades genéticas que ahora se están estudiando. Pero no hay un biomarcador, no hay una evidencia de estas alteraciones, ni funcionales ni químicas, en este sistema de procesamiento cerebral del dolor. Y también hay bases para pensar que una depresión que se enmascara pudiera ser un factor condicionante de la fibromialgia y también que debemos reducir la medicación que tenga si es excesiva, porque con base a la depresión que tiene una prevalencia, es decir, casos nuevos del 40 al 80%. Y hablando de la historia de esta enfermedad, desde 1592 se había hablado del reumatismo para los dolores musculares y le llamaron también Wolford en 1815 fibrositis. Y luego en 1880, es decir, que estamos hablando del siglo XIX, ya se había hablado de esta asociación de la fatiga, del dolor generalizado, con traumatológicos y se le denominaba neurastenia. Ya para el siglo XX, Stockman ya menciona sobre estos procesos inflamatorios que se encontraban en los tabiques fibrosos e intramusculares en los estudios que se estaban haciendo de biopsias en pacientes y entonces le conocían como reumatismo crónico. Y luego Govers mencionó que fibrositis era lo que él llamaba inflamación del tejido fibroso y la va a mencionar en su descripción de la lumbalgia secundaria a fibrositis reumática. Así que hasta 1976 es cuando ya se acuña este término de fibromialgia y en 1990 el Colegio Americano de Reumatología establece los criterios para clasificarlo y hacer el diagnóstico.
Estos criterios se han ido actualizando en el 2010, 2011, 2016, y algunos pacientes experimentan esos trastornos cognitivos, es decir, no logran concentrarse, la memoria les falla, sobre todo memoria a corto plazo, y hay problemas para planificar y toma decisiones, es decir, se ven distraídos, y esto pudiera ser atribuido a esa interferencia que hay entre el proceso nociceptivo y el proceso cognitivo, es decir, entre ese procesamiento de los sentidos y ese proceso de la información analizada por el sistema nervioso central. Esta experiencia del dolor asociada a esta estimulación somatosensorial de baja intensidad, como podría ser el ruido, como podrían ser las luces, va a estar estrechamente relacionada con este problema de la atención, de la memoria, y también en la fibromialgia, si la comparamos con las medidas tradicionales del umbral y tolerancia al dolor. Entonces, en los familiares de los pacientes que tienen riesgo de fibromialgia es 8 veces mayor, y los miembros de la familia tienen más puntos sensibles y tienen mayor riesgo de tener otros problemas funcionales que vayan acompañando a la fibromialgia. Así que no encontramos una causa identificable, como podría ser una salmonelosis, la salmonela, que es un problema bacteriano. Aquí se ha relacionado con factores genéticos, con infecciones, con algún traumatismo, con algún trauma emocional y con desequilibrios químicos en el cerebro, pero esto todavía continúa en estudio porque necesitamos saber mucho más de este problema, que es complejo, y al ser complejo dificulta el tratamiento para que podamos decir es que esto se trata o podemos tratar a todos los pacientes así. Y es que lo que funciona en un paciente puede ser que en otra persona no funcione, por lo que el tratamiento en la actualidad suele incluir una combinación de medicamentos que vamos a recetar los médicos o las médicas, pero también con terapia física, rehabilitación, con terapia cognitivo-conductual y con técnicas de manejo del estrés, como podría ser la meditación, que ayuda al manejo del estrés, como puede ser el yoga, dependiendo de las variantes del yoga. Las variantes del yoga nos referimos a un yoga de la respiración, que se trata yoga, y tenemos un yoga que es de las posturas, y este tipo de yoga con los asanas también nos ayuda porque los combinan, y además otro tipo de yoga que va buscando esa superación personal y espiritual. Estas técnicas de manejo del estrés van a ser fundamentales para los pacientes con fibromialgia. No es solamente que le mandemos medicamentos para quitar el dolor crónico, que le mandemos algunos medicamentos con relajantes musculares, sino que necesitamos activar esos músculos y necesitamos que pueda la persona mejorar en general. Y para mejorar en general vamos a tener técnicas como la de la meditación y el mindfulness, estas prácticas que nos van a ayudar a centrar la atención en el presente y a reducir la ansiedad. Esta meditación, hay diversas técnicas de meditación que pueden incluir ejercicios de respiración profunda y visualización, y para esto se requiere de un profesional que recomiende el médico o la médica para que nos puedan ayudar en el proceso de tratamiento. Esto es muy importante porque necesitamos escuchar al paciente, saber cuál es su problemática y de acuerdo a la problemática, que es muy variable, sí habrá algunos problemas que puedan coincidir, como por ejemplo problemas de su economía doméstica, problemas en su matrimonio o en su entorno familiar, problemas sociales, pero cada persona la maneja de diferente forma, tiene un proceso de adaptación que es distinto
y ahí es donde nosotros tenemos que valorar como médicos cuál es la clase de ayuda que necesita él o la paciente. Una cosa que siempre va a beneficiar es el ejercicio regular. Por eso recomendamos que las personas hagan ejercicio y esto lo recomendamos todo el tiempo. Las actividades físicas de bajo impacto, como caminar, como nadar, como el practicar yoga, como también el hecho de ir al gimnasio, pero tenemos que cuidar esa parte de los ejercicios eh, para mejorar el estado de ánimo y reducir el dolor. ¿Por qué esto? Porque nosotros de repente mencionamos, ¿sabe qué? La natación es lo que le va a ayudar, pero si la persona no sabe nadar, seguramente se va a estresar más si le mando a natación. Y entonces, si la mando, camíneme, ¿cuánto tiempo, doctor? Entonces, normalmente deberíamos hacer un pequeño plan para la paciente o el paciente que recomendamos, va a depender de la edad, de cómo está su frecuencia cardíaca, si es diabético, hipertenso, para saber qué tiempo es el que va a realizar. Pero un tiempo mayor de 10 minutos va a ser eh, excelente. Habrá quienes lleguen hasta 50 minutos o una hora y vamos a recomendar que no se haga ejercicio igual todos los días. Es decir, por ejemplo, si uso en forma de escalera, si alguien camina 10 minutos el lunes, podría caminar 12 el martes, 20 el miércoles, y el día jueves tiene que volver a bajar en la cantidad de minutos hasta 10 minutos y le volver a subir. Esto permitiría al cuerpo que se recupere. Y el tiempo que nos falta tendríamos que suplirlo con otros ejercicios. ¿Qué más debemos cuidar? Debemos ver que todos los pacientes cuando van a caminar, cuando van a nadar, cuando van a practicar en el gimnasio, hagan calentamiento. Y el calentamiento por lo menos de 10 minutos. ¿Para qué? Para que podamos hacer que esas ligas, que son los músculos, esas ligas biológicas, que tienen proteínas como la actina y la miosina para contraerse y que van a funcionar con ATP, es decir, con adenosín trifosfato y con calcio, pues puedan estar completamente elásticas y podamos mejorar todas las funciones corporales de movimiento. Y entonces ahí podemos trabajar también cuando recomendamos ir al gimnasio. De entrada le decimos al paciente o la paciente, va a ir al gimnasio, va a hacer su rutina de principiante, pero ojo, no me va a hacer todo lo que le dice el entrenador o el coach o la coach. ¿Por qué? Porque yo soy el que le está indicando el trabajo y entonces usted me va a ayudar haciendo sus rutinas y donde sienta que duele, ahí le para. Porque vemos en los gimnasios como sobrecargan sin querer, por supuesto, se le da un entrenamiento igual a todo el que llega y pues los pacientes no son iguales, tienen diferente peso, diferentes características, hay pacientes que han hecho más ejercicio, menos ejercicio, que nunca han hecho ejercicio y entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y por supuesto que debemos cuidar el tiempo. El tiempo, así como les dije, no puede ser el mismísimo tiempo todos los días, ni los mismos ejercicios todos los días, porque entonces los resultados van a tardar más. Ahora, ¿qué tanto le va a servir el masaje? Claro que le va a servir el masaje porque se van a estimular los mecanorreceptores y estos mecanorreceptores pueden bloquear el dolor. Y además esa sensación de mejoría, de relajamiento, esa sensación de bienestar nos va a ayudar en el tratamiento de estos pacientes, aunque los resultados pueden variar entre, entre ellos. Otra cosa importante es que como médicos tendríamos que hablar con la familia. ¿Por qué? Para que la familia apoye en esto. Eh, Tenemos algunos detalles a veces por cuestiones de
herencia social. Y entonces el estar hablando de cosas eh, fuertes, como es la misma violencia que la vemos a cada rato, como son los problemas familiares que a veces son muy sencillos, que no tendrían que estarse repitiendo, por lo menos no en la plática. Todo esto le va a ayudar a la persona a sentir esa sensación de bienestar cuando su entorno empieza a mejorar. Así que eso es trabajo médico y de platicar con el paciente muy bien. Y las conexiones sociales, mantener las relaciones positivas y buscar apoyo emocional de amigos, de familiares o grupos de apoyo que pueden ser cruciales para manejar el estrés. Esto también, como mencionaba, es primordial porque si a nosotros nos dicen, oye, es que bien te ves, y luego al rato otra persona nos dice, oye, es que bien te ves, y luego otra persona nos dice, qué bien te ves, para la tercera vez realmente me siento que me veo bien. Pero si la primera persona nos dice, oye, es que mal te ves, otra persona, oye, se está bajando mucho de peso, preocúpate, oye, para la tercera persona ya nos sentimos mal. Entonces debemos sembrar relaciones positivas, debemos hacer comentarios siempre positivos hacia los demás y esto de las conexiones sociales nos va a servir para apoyar al paciente o a los pacientes. Y por supuesto que hay grupos de apoyo que pueden ser cruciales para ayudarlos. ¿Y qué les parece, amigas y amigos, que este tema de la fibromialgia, un tema de actualidad que acabamos de tratar? Hoy ya les hablaré de algunas terapias de meditación, algunas terapias de yoga y por supuesto que los invito a seguir los programas de Guerreros de la Paz, donde también hemos invitado a alguna profesora de yoga para que dé algunas técnicas y además el programa de los viernes que se titula Entre Letras o Mundo de Letras y entonces pueden tener ustedes el acceso a la lectura para que podamos mejorar y tener una, una reserva cultural que nos permita que nos perdamos un rato en esas historias hermosas, como por ejemplo ahora en la Navidad, ese cuento de Navidad que todos recordamos y que nos permiten relajarnos un poco y sentir que todo marcha adecuadamente. Amigas y amigos, los invito a continuar con los programas de los noticieros de la mañana y de la tarde y a ver los programas Ultimátum MX y no se olvide de sonreír. Hasta pronto.